tardes en Latinoamérica y muy buenas noches desde el otro lado. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Ross, que nos va a hablar sobre, em, se me olvidó, RM en enfermedades vasculares y trauma en craneoencefálicos. Doctor, bienvenido. Qué placer que nos acompañes de nuevo. Quedamos en tus manos y esperamos aprender mucho hoy. Hola, buenas tardes y buenas noches. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Bedcam Specialist por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de participar en este curso de resonancia magnética. Hoy vamos a hablar de resonancias magnéticas en pacientes con accidentes cerebrovasculares y luego un poco de resonancia magnética en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Si os parece bien, podemos hacer las preguntas justo al final de la presentación y nada, espero que os guste. A ver, en principio, siempre cuando hablamos de infartos en la cabeza o de accidentes cerebrovasculares, tenemos que ser conocedores de la anatomía normal de la vascularización cerebral, tanto sea de las arterias como de las venas, con lo cual existe esta página web que está hecha por un compañero de la Universidad de Barcelona, que es una web de acceso abierto, donde tenéis explicado de manera súper detallada la anatomía tanto del encéfalo como de la médula espinal. Y bueno, algunas de las fotos las he obtenido de allí, es una web abierta. Y sabéis que principalmente la vascularización arterial del cerebro está formada por 5 arterias principales, que son las 3 arterias cerebrales, que son la rostral, la media y la caudal, y las 2 arterias cerebelares, que son la rostral y la caudal. Y luego estas son las principales. Y luego tenemos una serie de arterias más pequeñas que se llaman las arterias perforantes, que son bueno, y hay estriadas, y luego tenemos superficiales y profundas, ¿vale? Entonces es importante reconocer en nuestras resonancias magnéticas normales dónde van nuestras arterias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la arteria cerebral caudal, la arteria cerebral rostral, aquí tenemos las rostrales, ¿no? Con lo cual es importante familiarizarnos dónde están colocadas nuestras arterias. Y sí que es verdad que en función de la calidad de nuestro campo magnético, nosotros seremos capaces de ver más o seremos capaces de ver menos. Obviamente estas son resonancias de alto campo, pero bueno, a veces cuesta de identificar en las de bajo campo. Pero es importante familiarizarse por la zona para luego a la hora de clasificar los infartos saber qué tipo de vaso sanguíneo y qué región es la que está vascularizada por determinado vaso sanguíneo, ¿no? Luego tenemos el círculo de Willis. ¿Qué es el círculo de Willis? El círculo de Willis es esta estructura que nosotros tenemos en la parte ventral del encéfalo, que envuelve lo que es la región del quiasma óptico y de la hipófisis, y pues vasculariza principalmente a lo que es el prosencéfalo, a las estructuras de la fosa craneal media y al cerebelo rostral. Y sin embargo, sabéis que la parte caudal de lo que sería el tronco del encéfalo y la parte de lo que sería el cerebelo caudal no viene inervado por eso, perdón, no viene vascularizado por este círculo de Willis. El círculo de Willis está formado básicamente por 3 arterias que corresponderían a la arteria basilar, que es la arteria que tenemos en la superficie ventral del tronco del encéfalo, que es una arteria que se forma a través de la arteria vertebral espinal y que bueno, cursa en la parte en el suelo del canal vertebral, va por la arteria basilar, ¿vale? Y luego sigue hacia adelante, por favor, perdón, hacia la como arteria basilar. Y luego tenemos las 2 arterias carótidas internas que lo que hacen es que acaban formando este anillo, ¿no? Aquí lo podemos ver quizás mejor. Tenemos una arteria carótida interna, otra arteria carótida interna y luego tenemos la arteria basilar que forman este círculo de Willis que hemos dicho que está en la base del encéfalo y está alrededor de la hipófisis y alrededor de la pituitaria, perdón, del quiasma óptico, y a partir de aquí lo que harán es que saldrán pues las arterias principales, las que hemos dicho, ¿no? La rostral cerebral, la media, la caudal. Es importante reconocer o saber que la vascularización principal en perros es
es hacia rostral, mientras que en el gato suele ir a caudal, es de rostro caudal. Y en el gato normalmente la principal aportación sanguínea viene por la arteria maxilar, o sea que es importante saber que existen diferencias de vascularización a nivel entre las diferentes especies, ya sea perro, gato, caballos, ovejas, son diferentes, con lo cual no tienen la misma aporte sanguíneo por los mismos tipos de sangre, ¿no? Perdón, por los mismos tipos de vasos. Entonces es importante saber qué parte del encéfalo viene vascularizada por cada tipo de arteria. Entonces sabemos que la arteria cerebral rostral vasculariza pues, la parte del córtex cerebral rostral, la sustancia gris y blanca profunda, lo tendría representado básicamente por los colores rojos. Después la arteria cerebral media, que básicamente es la parte lateral del córtex cerebral, que viene representado por la parte verde. La arteria cerebral caudal, que viene por el lóbulo occipital. Y luego la arteria cerebral rostral, que inerva la parte rostral del cerebelo, como su propio nombre dice, y el mesencéfalo caudal. Y la cerebelar caudal inerva principalmente lo que sería el cerebelo caudal. Y luego, aparte de estas arterias principales que tenemos, que son las 5, que son las 3 cerebrales y las 2 rostrales, tenemos otro tipo de arterias que son ramificaciones de estas principales, que se llaman arterias perforantes, que tenemos desde las profundas a superficiales de perforantes, y luego tenemos las estriadas. Y cada uno de este tipo de arterias inerva una determinada parte del tejido encefálico más profundo, como casi su propio nombre dice, en las profundas, y superficiales, como su propio nombre en las superficiales. Entonces, por ejemplo, en estas dos imágenes que vemos aquí ventral, vemos que existe un área de bordes bastante bien definidos, intraaxiales hiperintensas en T2, que bueno, corresponderían a accidentes cerebrovasculares de la arteria perforante. Mientras que aquí de los núcleos caudados tenemos las arterias estriadas, ¿vale? Los núcleos caudados son un tipo de núcleos basales y viene inervado por la nervia estriada. Con lo cual es importante saber reconocer este tipo de arterias o este tipo de infartos, porque a la hora de definir nuestra resonancia magnética es importante, y ahora hablaremos de cómo se definen, saber el territorio que inerva cada vaso sanguíneo. También es importante ser conocedores de las venas. Quizás las venas es un pelín más complicado. La vascularización venosa está muy bien explicado en esta web para quien le interese, pero básicamente las dividimos en venas cerebrales, venas cerebelares, venas del tronco del encéfalo y venas centrales, ¿vale? Que las tenéis todas, explicadas en esta diapo. ¿Cómo interpretamos normalmente las resonancias magnéticas? Yo ya sé que, perdonad, ¿cómo interpretamos las resonancias magnéticas? Esto no solo es respecto al punto de los accidentes cerebrovasculares, sino que sirve para cualquier lesión que veamos a nivel intraaxial. Básicamente localizamos la lesión, intraaxial, extraaxial, sabemos que los infartos son intraaxiales, los isquémicos. Luego localizamos dónde está la lesión, si es supra o infratentorial, qué parte del córtex se encuentra afectado. Si tenemos más afectación de sustancia gris o blanca, sabemos que los infartos suelen ser normalmente sustancia gris, aunque si tenemos algo en sustancia blanca suele ser un edema vasogénico asociado. Vemos si tenemos una lesión única, focal, multifocal o bueno, múltiple, ¿no? Los infartos normalmente son lesiones únicas, aunque en ocasiones se han visto que pueden aparecer de manera multifocal. La forma, los bordes de la imagen de la lesión, los márgenes, si están bien definidos o no, si hay efecto masa, si hay edema. Miramos la intensidad de la lesión en las diferentes secuencias, miramos si capta contraste. Luego siempre miramos si existen alteraciones en los tejidos pericerebrales, ¿vale? Que son raros normalmente en accidentes cerebrovasculares, a no ser que sean por traumatismos, que a veces vemos vasoconstricción del vaso sanguíneo y tenemos un infarto isquémico tras un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces, más específicamente, ¿cómo clasificamos los accidentes cerebrovasculares? No existe una clasificación única. De hecho, si nos vamos a la clasificación de humana o la clasificación veterinaria, no existe un único modelo a partir del cual podemos clasificar nuestra lesión de accidente cerebrovascular. Con lo cual, en general, lo que solemos hacer es, 1, identificar cuál es el vaso afectado. 2, definir si nuestro infarto es hemorrágico o isquémico, y ahora hablaremos qué tipo de secuencias nos pueden ayudar
a decir si nuestro infarto es isquémico o hemorrágico. Y hay que tener en cuenta que hay veces que nuestros infartos isquémicos van asociados con hemorragia, es decir, que no tiene por qué ser solo un tipo de accidente cerebrovascular o de un tipo de característica de imagen que tenga nuestra resonancia magnética, si es arterial o si es venoso. Después, en función del tamaño que tenga, lo diremos que es territorial. Si el vaso sanguíneo que tiene es grande, es el vaso sanguíneo que son los afectados de los principales, con lo cual será territoriales. Mientras que si son de los pequeñitos, lo llamaremos lacunar. Y luego sí que es verdad también que podemos nosotros ponerle una edad a este accidente cerebrovascular, si es agudo o si es crónico, o incluso la hemorragia podemos clasificarla en si es aguda, subaguda, si es podemos atinar un poquito más respecto a la clasificación de la hemorragia, ¿vale? Aquí os he puesto diferentes papers en los que, por ejemplo, este artículo de aquí es un artículo que es para mí uno de los mejores, que define los infartos talámicos, porque el tálamo sabéis que tiene una parte vestibular y podemos ver animales con problemas vestibulares asociados a problemas talámicos. Y entonces te divide el tálamo en diferentes partes, pero te explica perfectamente el suministro vascular al tálamo, ¿no? Principalmente de las arterias perforantes. Así que aquí lo tenéis un poquito más especificado. Y luego también existen papers de infartos en las arterias cerebelares, rostrales y caudales. Son artículos de acceso abierto para los que os queráis descargar, porque a mí desde el punto de vista neurológico, pues, en función de la sintomatología clínica puedo ayudar a decir si es una cosa u otra y son la verdad es que son muy interesantes estos artículos para quien se los quiera leer. En principio, cuando tenemos un accidente cerebrovascular, tenemos dos tipos grandes de accidentes cerebrovasculares. Uno es lo que se llama un infarto, tal cual. El infarto significa es aquel paciente que lo que tiene es la sintomatología clínica durante más de 24 horas. Sin embargo, el accidente vascular o cerebrovascular transitorio, lo que se llama los TIAs, los Transient Ischemic Attacks, son aquellos en los cuales los signos clínicos son menos de 24 horas. Y esto es importante porque a veces nuestra resonancia magnética puede ser normal en estas situaciones clínicas o incluso, o solo algunas ocasiones en estos accidentes vasculares transitorios con determinadas secuencias de resonancia magnética somos capaces de detectar estos accidentes vasculares transitorios. Con lo cual es importante reconocer que a veces una resonancia magnética normal no excluye la presencia de que tengamos un accidente cerebrovascular y que incluso tenemos que tener un determinado campo magnético y una determinada secuencia para detectar los accidentes vasculares transitorios. Y una vez tenemos los infartos o los accidentes cerebrovasculares que duran más de 24 horas, tenemos dos tipos. Tenemos los isquémicos o tenemos los hemorrágicos. Sabéis que los isquémicos son aquellos que se producen por una oclusión o una obstrucción del aporte sanguíneo a ese tejido cerebral, una obstrucción del vaso sanguíneo, mientras que el hemorrágico es una ruptura del vaso sanguíneo. Y sabemos que los isquémicos, la causa, pues hay muchas. Suelen ser émbolos sépticos de grasa, pueden ser parásitos. La hipertensión es de lo que más produce un infarto isquémico. Solemos pensar que la hipertensión suele producir un infarto hemorrágico, ¿no? Porque si tú tienes tu vaso sanguíneo que va con una fuerza más grande o va con más intensidad o con más tensión, ese vaso sanguíneo tiene que tener tendencia a romperse. Pero es todo lo contrario, cuando tenemos hipertensión, y es de las principales causas de medicina humana, lo que se produce al final es una pérdida de rigidez de movimiento de las paredes del vaso sanguíneo, que al final lo que acaba es cerrando el lumen del vaso sanguíneo, estenosándolo y predisponiéndolo a accidentes isquémicos, con lo cual la hipertensión es de las principales causas que produce accidentes cerebrovasculares isquémicos. Otras causas, hipercoagulabilidad, enfermedades cardíacas, tener más lípido en sangre, son de las otras causas que producen accidentes cerebrovasculares. Y luego ya, para acabar un poquito solo de teoría, luego ya vamos más profundamente a imagen. Sabemos que cuando tenemos un accidente cerebrovascular, sí que cuando tenemos a un propietario es importante decirle que solo encontraremos la causa en alrededor del 50% de las veces, y en el otro 50% de las veces no encontraremos la causa o la etiología de ese accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, ¿no?
Las causas siempre más comunes, normalmente asociadas en perros a accidentes cerebrovasculares isquémicos, suelen ser el Cushing, el hipotiroidismo, el fallo renal y la hipertensión, mientras que en gatos normalmente es el hipertiroidismo y por eso se recomienda palpar siempre las tiroides en el examen físico, la cardiomiopatía hipertrófica, el fallo hepático y el fallo renal. Y una de las cosas curiosas es que siempre solíamos decir que un paciente que venía con convulsiones sí que podía ser un accidente cerebrovascular, pero quizás no pensaría en mi primer diagnóstico diferencial. Pero ha salido este paper del 2021, que es de unos japoneses, que hablan de cuáles son las características clínicas principales de los pacientes que vienen con accidentes cerebrovasculares. Y comentan que uno de los principales signos clínicos que tienen son convulsiones epilépticas. Con lo cual, sí que es verdad que, bueno, que con convulsiones se han de considerar exactamente igual los accidentes cerebrovasculares. Yo quiero enseñaros este caso porque es ya sé que estamos en módulo de imagen, pero quiero que enseñaros este caso porque para mí es importante, porque hubo una diferencia entre lo que opinaba yo y lo que opinaba el radiólogo. Y esto es un perro que vino de manera aguda, es una Auxerre miniatura de 5 años, macho castrado, que vino de manera hiperaguda, los propietarios se fueron y cuando volvieron se encontraron al paciente pues así tal cual lo veis, ¿no? En decúbito external, quizás tiene un estado mental, bueno, quizás ligeramente obnubilado / alerta, está con opistótonos, tiene aumento del tono muscular en las 4 extremidades, quizás más en las extremidades anteriores, tiene déficits en las reacciones posturales en las extremidades del lado, bueno, en las 4 extremidades principalmente. Entonces la neurolocalización fue un problema para mí multifocal intracraneal, localizando a nivel del tálamo y localizando a nivel del cerebelo. ¿Vale? Sabéis que el cerebelo es ipsilateral, con lo cual en este caso tiene amenaza en el ojo derecho, sería un cerebelo izquierdo. ¿Vale? Entonces para mí es el diagnóstico diferencial. Mandamos al paciente a hacer una resonancia magnética y en la resonancia magnética pues lo que vimos en la parte que tenéis de la izquierda de la imagen es una secuencia en T2, la del medio es una T1 post contraste y arriba a la derecha tenemos un flare y abajo tenemos un gradiente eco. Y el primero, bueno, son secuencias que se encuentran a nivel del tálamo, de la adherencia intertalámica, donde vemos el corpus callosum, donde vemos también los ventrículos laterales. Y si os fijáis, pues existe una lesión que está bastante bien definida, ¿no? Que se encuentra en la parte dorsolateral del tálamo izquierdo, que es hiperintensa en T2, que es posiblemente isointensa, hipointensa en T1, que si capta ligeramente contraste, es hiperintensa en flare y en gradiente eco hay una pequeñita área de señal de vacío, de signal void, que se encuentra asociada a la lesión. Unos cortes más caudales, tenemos aquí la T2, aquí tenemos la T1 post contraste, tenemos flare y veis que existen otras lesiones que se encuentran a nivel del mesencéfalo, probablemente aquí tenemos la región del crus cerebri aproximadamente, que se encuentra alrededor, bueno, perdón, que se encuentra en la parte de debajo de lo que sería el acueducto mesencefálico. Y después también en flare esta lesión es hiperintensa, al igual que lo es en la secuencia de T2. En la secuencia de T1, perdonad, no es la misma secuencia. Y en el cerebelo también veíamos una región o varias regiones hiperintensas, ¿vale? Tanto en T2 como en flare. Entonces nosotros tenemos este paciente con una sintomatología aguda, los propietarios han vuelto y ha tenido este paciente esta sintomatología. Y el examen neurológico es compatible con una lesión multifocal intracraneal, afectando principalmente para mí a lo que sería el tálamo y el cerebelo. Y estamos viendo en la resonancia magnética que existen lesiones multifocales, intracraneales, intraaxiales, de bordes bien definidos, hiperintensas, que afectan principalmente a sustancia gris, que son hiperintensas en T2 y en flare, y que en T1 son hipoisointensas y que tras la administración de contraste quizás ligeramente captan en esta región un poquito. Con esto, el radiólogo comentó pues lo mismo, que tenemos lesiones multifocales y que para él era una encefalitis, meningoencefalitis de origen desconocido versus infeccioso menos probable.
Entonces yo hablé con los propietarios, le dije, mira, quizás existe un poquito de discrepancias, para mí por la sintomatología clínica me parece algo más tipo accidente cerebrovascular, según radiología parece quizás más algo inflamatorio infeccioso. El siguiente paso puede ser líquido cefalorraquídeo, pero el líquido cefalorraquídeo es una prueba muy inespecífica, es una prueba muy sensible, es decir, a la mínima se me alterará, pero es muy inespecífica, es decir, múltiples patologías me pueden dar una elevación de los leucocitos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este caso sacamos líquido cefalorraquídeo y nos dio una pleocitosis mínima de 8 células y una proteinorraquia. No recuerdo el número exacto, pero era más alto de los miligramos decilitros que normalmente tenemos a nivel de la cisterna magna. Entonces, en este caso, yo hablé con los propietarios, le digo, mira, aunque me salga algo de inflamatorio, yo sigo pensando que es un accidente cerebrovascular. ¿Qué hacemos? ¿Inmunosuprimimos? ¿Ponemos cortisona o esperamos? Los propietarios me dijeron lo que tú consideres y pues yo decidí simplemente, bueno, perdonar, hice una tromboelastografía y me salió un estado hipercoagulable. Se lo comenté también a los propietarios y decidimos esperar y pusimos tratamiento sintomático de fluidoterapia, oxigenoterapia y pusimos clopidogrel y la sintomatología clínica fue mejorando de manera poquito a poco y fue completamente normal en una semana. Con lo cual, a conclusión de esto, creo que es muy importante la comunicación que existe entre clínicos porque los hallazgos de múltiples patologías en imagen pueden tener un solaparse o tener un overlapping y entonces a veces es muy difícil establecer un diagnóstico solo basado en la imagen, con lo cual es muy importante considerar la sintomatología o la historia clínica del paciente. De hecho, existen, he puesto aquí 3 papers, aquí tenemos 2, en los que hablan de cómo nosotros, basándonos en la resonancia magnética, somos capaces de diferenciar entre este overlapping, entre si tenemos un tumor, algo inflamatorio infeccioso o algo tipo vascular. Y de hecho, si os fijáis, dicen que la resonancia magnética tiene una sensibilidad muy alta para lo que sería una enfermedad neoplásica o sería una neoplasia, una enfermedad inflamatoria infecciosa, pero es muy baja para lo que es una enfermedad vascular. Esto siempre y tanto con las secuencias básicas, no entrando en difusiones ni entrando en ADCs. Pero entonces es verdad que a veces las confundimos, ¿no? Y si os fijáis, aquí dicen, bueno, pues cuáles son los hallazgos típicos que tenemos cuando tenemos un tumor o cuando tenemos algo inflamatorio infeccioso. Pues un tumor dice que normalmente capta mucho contraste. Es verdad que los infartos no suelen captar tanto contraste. Que los tumores pueden ser extraxiales, pero también los tenemos intraxiales. Que existen intensidades mixtas en FLAIR y márgenes definidos, que son predictores de neoplasia. Los infartos también tienen márgenes definidos, con lo cual es un poco difícil, ¿no? Inflamatorio infeccioso, pues que capta las meninges. Normalmente los tumores tipo intraxiales no están cerca de las meninges. De hecho, hay artículos, uno que se llama, que es muy interesante para quien le interese, se llama glioma mimics, y son casos en los cuales fueron diagnosticados de un glioma basándonos en resonancias magnéticas y al final fueron granulomas. Es un artículo del Frontiers Veterinary Journal y bueno, dijeron que normalmente los gliomas no suelen tener contacto con las meninges, con lo cual eso me hace pensar en otro diagnóstico diferencial si tienen contacto con meninges. Y dicen que los infartos, pues que no hay hallazgos específicos, entonces realmente no nos ayuda, ¿no? Entonces son enfermedades que pueden ser muy puñeteras y que pueden parecerse a otras cosas. De hecho, este artículo de un compañero de radiología, de Vicente Cervera, pues él dijo, bueno, pues vamos a ver, vamos a comparar resonancias magnéticas y vamos a mirar qué tanto por ciento son gliomas, qué tanto por ciento son accidentes cerebrovasculares. Si os fijáis, la conclusión dice que casi hasta el 47% de los gliomas fueron mal clasificados como accidentes cerebrovasculares, mientras que al revés, los accidentes cerebrovasculares, solo el 12% fueron mal clasificados y los clasificaron como gliomas. ¿Cuál era normalmente la característica típica de los gliomas? Pues que los gliomas normalmente actúan más en cerebro. Y hemos visto que los accidentes cerebrovasculares, habíamos dicho previamente, antes del artículo del 2021 de los japoneses, que solían afectar a otros sitios, tipo cerebelo,
tipo tálamo, tipo núcleo caudado y tronco del encéfalo. O sea, que no eran muy cerebrales, muy prosencefálicos, perdón, muy prosencefálicos, muy telencefálicos, muy de cerebro. Pero basándonos en el paper de los japoneses, hemos visto que sí, con lo cual quizás esto ya no nos ayuda. Este es un paper antiguo, ¿eh? Normalmente los gliomas tienen más tamaño, más efecto en la masa y más edema prelisional, y los accidentes cerebrovasculares menos. Pero no son cosas que nos ayuden a decir si uno u otro, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé hasta qué punto nos puede ayudar. Y a veces lo que nosotros tenemos que hacer es repetir imagen, ¿no? Porque hay veces que no damos un diagnóstico tal cual, y sí que recomendamos en la resonancia magnética de follow-up, porque, por ejemplo, este es un caso que es un gato con signos vestibulares agudos, en las que veíamos que tenía esta lesión intraaxial a nivel del tronco del encéfalo, en la parte ventral del cerebelo, a nivel más o menos de, bueno, en la médula oblongada caudal, que es una lesión intraaxial, hiperintensa, de bordes bien definidos, que, bueno, el líquido cefalorraquídeo es algo inflamatorio, con lo cual es difícil decir, bueno, en qué punto estamos. Es un gato, también tiene muchos problemas de meningoencefalitis y infecciosas, con lo cual, o linfomas, con lo cual es difícil, ¿no? Entonces se recomendó resonancia magnética de control y veis que desapareció la lesión que observamos a nivel del tronco del encéfalo 2 meses previos. Entonces hay veces que es necesario hacer una resonancia magnética de follow-up. Está este artículo, para quien le interese, que creo que es muy interesante, es del 2020, bastante nuevo, que es de acceso abierto y os lo podéis descargar, que es muy completo, con lo cual a quien quiera ampliar un poquito de información, este artículo está súper bien. Y cuando tenemos accidentes cerebrovasculares, normalmente hacemos un protocolo, hacemos el protocolo de resonancia magnética básica, que consiste en las secuencias ponderadas en T2, en FLAIR, gradiente eco e imágenes de susceptibilidad si tenemos esta resonancia magnética, y T1 pre y post contraste. Estas normalmente son el protocolo estándar. Lo que pasa es que existen técnicas más específicas para el diagnóstico de accidentes cerebrovasculares. Las que más utilizamos son las técnicas de difusión y el coeficiente de difusión aparente. Estas son las que normalmente más hacemos. Es verdad que hasta hace un determinado tiempo las resonancias de alto campo eran las únicas que permitían hacer las difusiones. Actualmente las resonancias de bajo campo con un software un poquito más potente nos permiten obtener estas imágenes de difusión. Y luego existen dos técnicas que son la angiografía de resonancia magnética y la imagen potenciada o sensible a la perfusión, que, bueno, básicamente lo que hace es que mide el grado de perfusión cerebral mientras nosotros administramos un contraste intravenoso. Me sirve principalmente para detectar, bueno, nosotros sabéis que cuando se produce un infarto, nosotros tenemos dos partes en este infarto. Tenemos el centro o el corazón del infarto, que es el área infartada, que es el área, digamos, que se ha muerto, que se ha isquemizado y que es un área probablemente no salvable. Y luego tenemos todo el área de alrededor, que es el área de penumbra, que es el área que es susceptible de salvarse, que es el área que si nosotros curamos, es decir, damos fluidoterapia, damos oxígeno, podemos hacer que esas neuronas se salven, ¿no? Entonces, con esta secuencia podríamos identificar principalmente todo su área de penumbra. ¿Cómo son las típicas características que normalmente vemos con infartos isquémicos? Pues normalmente son lesiones solitarias, es lo más común, pero como en el caso que habéis visto del Schnauzer, en ocasiones son lesiones multifocales. Son todas intraaxiales, son lesiones de bordes bien definidos y son lesiones que en general suelen afectar a la sustancia gris. Pueden ser homogéneos o heterogéneos la intensidad de imagen, y es importante conocer los territorios de las arterias, porque nosotros podemos clasificarlas pues como en esto, ¿no? De una arteria cerebral media, ¿no? O esta, por ejemplo, que es una cerebelar rostral, con lo cual es importante conocer por qué suelen estar en las zonas de unas determinadas arterias. Suelen tener leve o moderado efecto masa y suelen tener un edema vasogénico asociado en la sustancia blanca de la concomitante o al lado de la sustancia gris que se ha infartado. En las secuencias en T2 normalmente son, como en esta de aquí y esta de aquí, son hiperintensos normalmente comparados con la intensidad normal de la sustancia gris. Lo mismo en FLAIR, lo tenemos aquí, uno aquí y este de aquí es un FLAIR. Y son iso o hipointensos en T1, comparados siempre con la intensidad de la sustancia gris.
El contraste es variable, puede ser que el contraste no capte de manera inmediata, de hecho en ocasiones puede tardar varios días o semanas en captar contraste. Y ahora hablaremos un poquito más de estas dos secuencias, que son las técnicas de difusión y las de el coeficiente de aparente difusión, que son las que nos ayudan más específicamente a saber si tenemos un infarto o no un infarto. Aquí tenemos imágenes convencionales de infartos en las que hemos dicho, ¿no? Recordad que son lesiones intraxiales de bordes bien definidos que afectan principalmente la región de la sustancia gris, que suelen tener edema vasogénico asociado un poco, ponen un poco de efecto masa. Suelen ser iso o hipointensas en T1 y no captan o captan levemente o captan a posterior. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos pues las secuencias hiperintensas en T2 y en FLAIR, ISO hipointensas en T1, principalmente ISO, sin captación de contraste, y lo mismo la que tenemos aquí, y esto es un gradiente eco, que ahora hablaremos de él, que es una secuencia específica para la identificación de hemorragias o de material fibrótico o calcificado, que en los infartos isquémicos suele ser lo mismo hiperintenso o isointenso, normalmente hiperintenso porque es una técnica en T2, hiperintenso comparado con la intensidad normal de la sustancia gris. Un poquito más en profundidad de las técnicas que nos ayudan a la identificación de accidentes cerebrovasculares, tenemos la técnica de difusión, que sabéis que las técnicas de difusión lo que hace es que evaluamos el movimiento de las moléculas de agua, ¿no? Las moléculas se han de mover, las moléculas de agua se mueven de manera libre dentro del encéfalo, y lo que hacemos es detectar las áreas que tienen una restricción del movimiento libre de las moléculas de agua. Cuando nosotros tenemos un infarto, sabemos que tenemos una determinada parte del tejido encefálico, que es la sustancia gris, que es donde se infarta, que es donde están los cuerpos de las neuronas, se infarta, con lo cual el cuerpo neuronal lo que hace, ¿qué pasa? Que se dañan las bombas perdón, disminuye la cantidad del flujo sanguíneo que llega, las bombas que mantienen la homeostasis entre intracelular y extracelular se dañan, con lo cual la bomba sodio-potasio no puede actuar correctamente, con lo cual no puede sacar los 3 sodios y se bloquea, y lo que hace es que aumenta más sodio dentro de la célula, y al aumentar más sodio dentro de la célula entra de manera de extracelular a intracelular, de manera osmótica entra líquido dentro de la célula y tenemos un edema citotóxico y la célula se hincha. Entonces, al hincharse la célula, lo que tenemos es una restricción del movimiento de las moléculas de agua, y lo vemos de nuevo de manera hiperintensa en las secuencias de difusión. Sabéis que existen diferentes tipos de edema. El edema vasogénico es más de sustancia blanca, el edema citotóxico es más de sustancia gris. ¿Y por qué es importante esta técnica? Porque me permite detectar el infarto isquémico en aproximadamente unos 45 minutos, cuando sabemos que la técnica del FLAIR puede detectarlo en horas. Entonces esto es muy importante porque tan pronto como apliquemos, sobre todo en humana, ¿no? Y en veterinaria, pero en humana se aplica terapia antifibrinolítica, y en veterinaria, pues dependiendo si tenemos una trombolastografía que nos dice que estás, por ejemplo, hipercoagulando, sí, pero por lo menos podemos mantener fluido, dar fluido para garantizar perfusión sanguínea a ese cerebro o ese tejido encefálico hipóxico. En los accidentes cerebrovasculares transitorios a veces son normales, a veces podemos ver la alteración. Cuando nosotros hacemos una técnica de difusión, un diffusion weighted image, que veamos una lesión hiperintensa no es patognomónica de infarto, sino que existen varias enfermedades o varias patologías o varias situaciones que me pueden dar una señal de intensidad hiperintensa en la señal de difusión. Una de ellas es el edema vasogénico. El edema vasogénico típico de sustancia blanca me puede dar una señal hiperintensa, es lo que llamamos el T2W Shine. Las lesiones con alto contenido proteináceo y viscoso, como por ejemplo un absceso, y de hecho está bastante recientemente descrito el uso de estas dos técnicas, de la técnica de difusión y la técnica del ADC, para la identificación de los abscesos. Entonces, bueno, simplemente considerar que es verdad que un absceso también puede ser hiperintensa en la técnica de difusión. Los edemas citotóxicos, como hemos visto, con un infarto, edema postictal, sabéis que después de un postictal, y hay un paper recientemente salido
que es muy interesante, de los compañeros de Liverpool, de cómo se ve el edema citotóxico, perdón, de cómo se ven los cambios periictales en una resonancia magnética. Y normalmente sabéis que es en la parte del hipocampo, en la parte del cingulate gyrus, en la parte de los lóbulos periformes. Entonces es un paper, la verdad, muy bonito del Internal Medicine de acceso abierto, que si os queréis os podéis descargar, si hacemos una técnica de difusión se ven señales hiperintensas. Enfermedades metabólicas o tóxicas, encefalopatías hipertensas, aunque se ven normalmente la sustancia blanca o gris, encefalitis víricas, leucodistrofias, encefalitis, y luego tumores con alta celularidad, como los linfomas o algunos gliomas o granulomas. Aquí os he puesto esta referencia de la encefalopatía hipertensa, por si queréis verlo, porque también hace referencia muy poco a la técnica de difusión, pero hace referencia, con lo cual si os lo queréis leer, la verdad es que este artículo está, la verdad, muy bien. Y normalmente combinamos la técnica de difusión con lo que llamamos el ADC, porque me cuantifica la extensión de la restricción observada en las técnicas de difusión. Normalmente en las técnicas de difusión, perdón, normalmente en el ADC, cuando lo combinamos con la difusión normal, vemos una región hipointensa, con lo cual, en general, cuando tenemos una lesión que es hiperintensa en la técnica de difusión e hipointensa en la técnica del ADC, del coeficiente de difusión de apariencia, el coeficiente, no me lo sé en castellano, perdona, el ADC, suele ser compatible con un infarto isquémico. Y, por ejemplo, aquí tenéis las imágenes, ¿no? Tenemos una lesión hiperintensa, intraaxial, en la parte rostral del cerebelo, en la parte izquierda, que es hiperintensa comparado con la intensidad normal de la sustancia gris en T2, es hipointensa en T1, y ahora aquí. Es hiperintensa en las técnicas de difusión, es hipointensa en la técnica ADC, por lo cual es una técnica que nos permite casi patognomónica de infartos isquémicos. Y de hecho, os he puesto simplemente esta referencia porque me parece muy curioso este artículo. Sabéis que pues en los nervios ópticos son sistema nervioso central, y en este artículo de los compañeros del Animal Health Trust vieron y utilizaron las técnicas de difusión y las técnicas del ADC para la identificación de un infarto isquémico, tanto en el nervio óptico como en el quiasma óptico. Y la verdad es que son estas señales que son hiperintensas en las técnicas de difusión y son hipointensas en las técnicas de ADC. Y por ello encontraron que eran infartos isquémicos. Lo asociaron a hipertensión. La causa que encontraron en este caso fue hipertensión. Entonces, el edema vasogénico se ve normalmente hiperintenso tanto en las técnicas de difusión en ambas, la diffusion weighted como en el ADC, y es verdad que a lo largo del tiempo las anomalías se suelen revertir entre las 24 y los 5 días. Como hemos dicho antes, nos permite la detección del infarto isquémico súper tempranamente, normalmente aproximadamente de los 40 minutos desde la aparición de la sintomatología clínica, mientras que en el FLAIR son horas, y a veces, no siempre, a veces, y sobre todo en medicina humana, se utilizan para la identificación de los gliomas. O sea que estas técnicas también se pueden utilizar, aparte de para saber si lo que tenemos es un infarto o no, si nuestra lesión la confundimos con un glioma o con otra lesión que parezca o se asemeja a un linfoma, a un glioma como un granuloma, pues se ha visto que las técnicas de IDC pueden ayudarnos a la identificación de este glioma, con lo cual son técnicas que la verdad es que están cada vez utilizándose más para muchas patologías, como habéis visto con los abscesos, muy recientemente escrito en veterinaria, pero se han utilizado mucho para la identificación de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Continuando con la isquemia, hay una enfermedad o hay una situación clínica que se llama el Global Brain Ischemia, que es la isquemia cerebral global, que es aquella que se produce por, pues, normalmente aquellos problemas que aquellos pacientes que suelen tener problemas en la anestesia general, que tienen una parada cardiorrespiratoria, que tienen una obstrucción a nivel de la vía aérea y que se produce una isquemia completa del tejido encefálico seguida de una reperfusión. Y como ello, pues lo que se producen edemas citotóxicos, o se produce un edema a nivel del cerebro. ¿Qué áreas? En función de la gravedad de cómo se produzca nuestra parada cardiorrespiratoria o en función del tiempo,
hay áreas que son más vulnerables a otras a tener o a padecer estos edemas o este síndrome de reperfusión post-isquemia, ¿no? Normalmente las neuronas más vulnerables suelen ser las neuronas del córtex cerebral, las neuronas del córtex, de los núcleos basales, del tálamo y el córtex cerebral. Son normalmente las lesiones o son las áreas que normalmente suelen verse afectadas. Y suelen ser normalmente cambios simétricos bilaterales. Sabéis que cuando tenemos cambios simétricos bilaterales son problemas tóxicos, metabólicos, degenerativos, nutricionales o isquémicos globales, como en este caso. Normalmente son lesiones que suelen afectar normalmente a la sustancia gris y en menos medida a la sustancia blanca, pero siempre vemos la sustancia gris más afectada, donde están los cuerpos neuronales en la sustancia gris, y suelen ser cambios que son hiperintensos a nivel de la son hiperintensos en T2 y en FLAIR y que pueden captar contraste. Y lo curioso es que si hacemos resonancias magnéticas de control porque nuestro paciente se va recuperando, las lesiones en la sustancia gris van mejorando mientras que la sustancia blanca pues se van resolviendo. Pero vemos que la sustancia gris es la más normalmente afectada por esta isquemia cerebral global. Hay pocos papers a nivel de la literatura. En este paper de acceso abierto, por aquí los queréis descargar y aprender un poco más de isquemia cerebral global, tenemos una isquemia cerebral global secundaria a un SIRS, a un fallo multisistémico, en un perro que le mordieron, y veis que existen pues, lesiones intraaxiales, principalmente a nivel del córtex cerebral, multifocales, hiperintensas en T2 y en FLAIR. Y luego este caso que tenemos aquí es un caso muy, muy severo, en las que veis que existen lesiones simétricas bilaterales a nivel de la sustancia gris, veis que está hinchado este cerebro, vemos que no somos capaces de ver los sulcos cerebrales, y está como agrandado este cerebro, principalmente en la sustancia gris. Hay lesiones hiperintensas difusas simétricas bilaterales y en ocasiones lo que puede pasar como consecuencia de este hinchazón, disculpa el nombre, son herniaciones, ¿no? Y como en este caso ocurrió una herniación caudal transtentorial y un poquito de herniación cerebral caudal a nivel del foramen magnum. Hablando del otro tipo de infartos, los infartos hemorrágicos, sabéis que pues cuando nosotros tenemos sangre dentro del tejido encefálico es importante a la hora de clasificarlo pues mirar la edad que tiene ese infarto, intentar clasificarlo si es arterial o venoso, miramos el tamaño y también la localización, ¿no? Las secuencias principales que nosotros tenemos, pues tenemos las convencionales, que en ocasiones nos pueden ayudar a decir esto es más sugestivo de un infarto o esto es menos sugestivo de un infarto. Y luego tenemos secuencias más específicas como la T2, el gradiente eco, el T2 star, ¿no? Que es la secuencia gradiente eco, y luego las imágenes de susceptibilidad. Cuando nosotros hablamos de las secuencias convencionales disculpad, cuando tenemos un infarto hemorrágico, es importante saber la evolución normal de los productos de la degradación de la hemoglobina, ¿no? O saber cómo evoluciona esta hemoglobina. Y este paper para mí es de humana, pero es muy interesante para quien quiera profundizar el tema de los infartos hemorrágicos intracraneales o cómo se ve la hemorragia intracraneal. Aquí tenemos las secuencias T1 y T2 y la evolución de este sangrado intracraneal, cómo se ve a lo largo del tiempo en las intensidades, ¿no? Y es curioso porque hay veces que se ven secuencias hiperintensas en T1, no hay mucho que sea hiperintenso en T1, ¿no? Recordar que las cosas hiperintensas en T1 es grasa, es melanina, es manganeso, es contraste, ¿no? Es sangre, entonces no hay muchas cosas que son hiperintensas en T1, con lo cual considerar pues, bueno, que las secuencias convencionales le pueden ayudar a identificar una posible hemorragia intracraneal. Y luego, como hemos hablado antes, las técnicas de gradiente eco son técnicas muy útiles para la detección de hemorragia, ¿no? Cuando nosotros vemos un punto hipointenso negro bien definido en la intraaxial, en la resonancia magnética, lo llamamos signal void o artefacto de susceptibilidad, y normalmente puede ser sangre, y de hecho es una secuencia muy, muy sensible para sangre, aunque también veremos el gas, las mineralizaciones o el tejido fibroso, lo veremos de color hipointenso, lo veremos como
el signal void y con el artefacto de susceptibilidad. Y de hecho esta secuencia es súper interesante porque se ha visto que hay un 6% de lesiones que en secuencias convencionales como T2 o FLAIR no somos capaces de ver, mientras que con la gradiente eco somos capaces de identificar esas lesiones no visibles previas con secuencias estándares. Y una de las cosas que es muy importante y hay que tener en cuenta es que en ocasiones el gradiente eco también en función de si, por ejemplo, nuestro vaso sanguíneo está de una manera activa sangrando o si, por ejemplo, nuestra sangre está evolucionando, puedo tener variaciones en la intensidad de señal. Esto es de un paper y tengo que reconocer que existe cierta controversia respecto a esto. Hay literatura que habla que siempre toda la sangre se ve de manera hipointensa, pero esta literatura es bastante reciente y comentan o comparan la medicina humana con la veterinaria y ven que hay determinados puntos de la edad del sangrado que podrían ser hiperintensos en la técnica de gradiente eco. Con lo cual, no tenemos que descartarlo porque la gradiente eco me sea hiperintenso. De hecho, yo tuve un perro que vino por segunda opinión por una masa intracraneal que la habían clasificado como un glioma y era un perro que tenía una trombocitopenia muy, muy grande y estaba en tratamiento con tratamiento inmunosupresor para esta trombocitopenia. Le hicieron una resonancia magnética, veían una lesión intraaxial bien definida, de bordes bien definidos, redonda, hiperintensa en T2, en gradiente eco hiperintensa, que no captaba contraste o mínimamente. Entonces le habían clasificado como un glioma. Claro, yo le comenté a la propietaria, yo no puedo descartar que sea un sangrado activo, porque a veces un sangrado activo puede ser hiperintenso, o que sea un sangrado que sea de estos subagudos. Entonces, yo le recomendé resonancia magnética de control en 2 meses. Y el perro lleva 1 mes y medio, porque esto hace 1 mes y medio y ha estado estable. Entonces, un glioma sin tratamiento, es verdad que está con cortisona para el tema de la trombocitopenia, pero en un perro, bueno, puede ser, es verdad que sin histopatología no lo sé, pero que le he propuesto realizar la resonancia de control y quizás en medio mes tengamos la solución. Y ojalá no sea un lío. La otra técnica muy específica para los sangrados es la técnica de susceptibilidad. Es una técnica que acentúa pues, las propiedades magnéticas de determinadas sustancias como la sangre, el hierro, la calcificación. Y de hecho vemos mucho mejor las hemorragias con esta técnica que no con el gradiente eco. De hecho, es casi un 15% más sensible esta técnica que la técnica de gradiente eco, o sea, 6 veces más para la detección de microsangrados también. Entonces, es verdad que no todos los campos magnéticos permiten la realización de las técnicas de susceptibilidad y de buena calidad, pero si disponemos de esta resonancia, pues pedimos una técnica de susceptibilidad. Además, somos capaces de ver los vasos intratumulares, la neovascularización. Es una técnica, la verdad, que da unas imágenes bastante bonitas. Si os fijáis, por ejemplo, en estas imágenes de aquí arriba tenemos esta lesión en la parte pues, del lóbulo occipital derecho, en el que esta es la imagen de susceptibilidad. La gradiente eco no identificó las lesiones y aquí tenemos la T1 post contraste sí, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues detectó el sangrado, la técnica de susceptibilidad y no la de gradiente eco. Y lo mismo en esta imagen que vemos aquí, en la que la imagen de susceptibilidad detectó las lesiones y la técnica de, bueno, esto es una T2 y esta es una T1 post contraste. Pero simplemente que en ocasiones es una técnica que cuando la gradiente eco no es suficientemente buena me puede dar la solución. ¿Cuáles son las causas principales de hemorragias intracraneales? Es verdad que
como hemos dicho previamente, solo encontramos la causa de la enfermedad en un 50% de los casos, entre un 45 y un 50% de los casos. Y los papers hablan de que nosotros, cuáles son las causas más comunes, dependerán en función del tamaño de la lesión y de si es única o si es múltiple la lesión. Cuando la lesión es única y es más de 5 centímetros, normalmente se suele asociar al Angiostrongylus vasorum, y por eso siempre en todos los pacientes con lesión intracraneal hemorrágica se recomienda hacer el test de SNAP test para el parásito al Angiostrongylus vasorum. Puede ser un linfoma o puede ser un meningioma, es asociado en este artículo. En las lesiones múltiples de más de 5 milímetros puede ser metástasis, puede ser hemangiosarcoma, ojo con los hemangiosarcomas, septicemia o los angiostrongylus, mientras que las lesiones son pequeñitas y múltiples, normalmente se llaman los microsangrados y se asocian normalmente a Cushing's, a fallo renal o a hipotiroidismo. Y estos microsangrados, que son estas lesiones que vemos aquí de signal void o lesiones hipointensas multifocales a nivel del tronco del encéfalo, que son muy pequeñitas, que miden menos de 5 milímetros, estos microsangrados, y que se asocian el 50% de las veces a Cushing, a hipotiroidismo o a fallo renal, es algo que vemos de manera muy común en pacientes geriátricos. Normalmente lo solemos ver también con atrofia del córtex, lo solemos ver también con dilatación de surcos cerebrales, con la leucoacariosis también normalmente, o sea que solemos, quizás con encefalopatías hipertensas, o sea que son cosas que solemos ver normalmente con más cosas y a veces simplemente lo hacemos y vemos estos sangrados, ¿no? Entonces, realmente, pues si os fijáis, son lesiones que miden muy poquito, que son isohipointensas en T2, que las vemos en gradiente eco, no suelen captar contraste, y los vemos en animales mayores y se asocian muchas veces a proteinuria, pues a la hipertensión, al hipertiroidismo, al fallo renal o al Cushing. Y luego ha salido este paper que es súper interesante, que es un paper de acceso abierto y de hace nada, prácticamente unos meses, en las que nos explica o nos intenta ayudar el cómo diferenciar una hemorragia intracraneal, bueno, una hemorragia intraaxial de una neoplasia hemorrágica, que a veces eso es súper difícil, ¿no? Y yo, si tuviera una resonancia de alto campo, probablemente también lo hubiera hecho en el caso del que yo no sabía si era un glioma o si era una hemorragia en el caso de la trombocitopenia. Entonces, a modo de lo que han encontrado en este artículo en aquellos pacientes en los que tienen hematomas intraaxiales, todos se encuentran a nivel del prosencéfalo, la gran mayoría en la sustancia blanca. Los lóbulos frontales son los más normalmente afectados, también el parietal, están bien delimitados, pero si os fijáis, tienen dos regiones de diferente intensidad. Tienen una periferia que es hipointensa en T2 y en gradiente eco, y en la gran mayoría de T1 también. El grosor es de 1 a 5 milímetros de este anillo y normalmente la parte central de la lesión tiene una intensidad mixta. Captan contraste en la periferia 6 de 10 y tienen leve o moderado efecto masa comparado con tumores, que los tumores tienen mucho más efecto masa. También comentan que en estos casos es importante hacer resonancias magnéticas periódicas para ver la evolución propia de la sangre y viendo las características de las diferentes secuencias, tanto convencionales como no, de la evolución del sangrado. Ahora vamos a ir a hablar un poquito de traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico, bueno, sabéis que cuando tenemos un golpe en la cabeza o un golpe en la cabeza, pues tenemos dos tipos de daños, ¿no? Tenemos el daño primario y el daño secundario. El daño primario es aquel daño en lo que nosotros no podemos hacer nada y es el daño que principalmente nosotros vemos como fracturas o vemos como hematomas, ¿no? De hecho, este es el mismo paciente, aunque está la imagen tipo espejo, pero es el mismo paciente. Y veis la diferencia que existe entre los TACs y las resonancias, ¿no? Y sobre todo resonancia de bajo campo, que es la que yo tengo más disponible. Pues que cada cosa sirve para una determinada cosa, ¿no? Los TACs sirven más para la evaluación del cerebro, perdón, del hueso, mientras que la resonancia magnética sirve más para la evaluación del tejido blando.
Entonces, cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico, principalmente hemos dicho que podemos valorar fracturas, que con la resonancia magnética quizás se me pueden escapar algún tipo de fracturas, y valoraremos perfectamente la presencia de hemorragias. Hemorragias es importante clasificarlas dónde están esas hemorragias, porque pueden ocurrir en 4 puntos. Una es la hemorragia epidural, que la hemorragia epidural es la que tenemos en esta región de aquí. Quizás se puede clasificar con forma como lentiforme o biconvexa o como un limón, a veces decimos, porque la epidural es limón, mientras que el subdural es banana. Entonces, como un limón. Y normalmente viene por rasgado de alguna arteria meningia. La hemorragia subdural es la que tenemos aquí, que es la que aparece a nivel como una semiluna, como una banana. Y luego tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es aquella que se nos mete a nivel de los sulcos cerebrales o cerebelares o donde esté. Y luego las hemorragias intraaxiales. Dependiendo de qué artículo leamos, las hemorragias intraaxiales o las subdurales son las más comunes. Y luego sabéis que tenemos el daño secundario, que no es el que ocurre al principio, sino que es el que ocurre entre las 24 y las 72 horas primarias después del traumatismo craneoencefálico, que es cuando se producen normalmente los edemas o podemos tener algún tipo de, bueno, son los daños secundarios a nivel del tejido encefálico, ¿no? Con lo cual son las herniaciones que veremos. Las herniaciones sabéis que ocurren principalmente por 4 sitios. Principalmente tenemos una herniación transtentorial, aquí tenemos el tentorio del cerebelo, tenemos una herniación a nivel del foramen magnum, tenemos una herniación a través del falx cerebri, sabéis que el falx cerebri tenemos que es es un pliegue de la dura madre, con lo cual puede pasar una parte del tejido encefálico de un lado a otro, o una herniación a través de un agujero que se haya podido producir por una fractura a nivel de lo que es el cráneo. Entonces, cuando tenemos traumatismos, ¿qué es lo que vemos? Pues de nuevo podemos ver fracturas, podemos ver, como en este caso que tenemos aquí, podemos ver la presencia de aire, si tenemos una fractura a nivel o un golpe a nivel de las partes frontales, y en este caso el aire se llama neumocéfalo, la presencia de aire dentro de la cavidad craneana. En este caso, por ejemplo, tenemos una dilatación de lo que son los ventrículos laterales, con la presencia de este área hipointensa que comprime ventralmente el líquido cefalorraquídeo, como veis aquí, con lo cual tenemos un neumocéfalo, en este caso de tensión. Podemos ver infecciones asociadas a las fracturas, como en estas imágenes que tenemos aquí abajo, o en ocasiones podemos tener, como en este caso que hay aquí, esto fue un gato que acudió a consulta por signos cerebrales unilaterales, signos de hemisferio cerebral derecho, y se realizó una resonancia magnética, perdón, y ese gato se había caído 2 años previos a la consulta, y lo que vemos es un aumento de la cantidad de líquido tanto a nivel intraventricular como a nivel del espacio subaracnoideo, y lo que hemos visto es que tenemos una atrofia de tejido cerebral como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico ocurrido en el pasado. A modo muy rápido, el TAC, ya sé que no hablamos de TAC, pero el TAC es el mecanismo, es el método ideal para la evaluación del tejido óseo. El tejido blando no lo veremos perfectamente con el nivel del TAC, pero sí que me permite ver hemorragias y podré ver alteración ventricular, desviación de la línea media. Y una cosa que puedo hacer con el TAC es que si he tenido un traumatismo, puedo hacer una evaluación del cuerpo entero y de otras cavidades y lo puedo hacer simplemente bajo una mínima sedación. Que puedo ver las fracturas perfectamente con el TAC y la sangre, normalmente en función del estadio en que se encuentra esta sangre, suele ser hiperatenuante, normalmente hasta las 72 horas, luego es isoatenuante y de manera crónica es hipoatenuante, comparada con la atenuación normal del tejido encefálico. Entonces, en este caso tenemos hemorragias agudas, como veis aquí, y aquí tenemos un paciente que tiene una hemorragia crónica subdural, llevaba pues más de 15 días con sintomatología prosencefálica izquierda. La resonancia. La resonancia es el método ideal para evaluar el tejido encefálico. Podré ver perfectamente en lo que hemos visto la presencia de sangre. Fracturas no las podré valorar perfectamente.
Es verdad que el protocolo de resonancia magnética probablemente lo haremos más o menos extenso en función de lo crítico que se encuentra el paciente, porque requerirá una anestesia general y primero hemos de valorar si el paciente es suficientemente estable para esa anestesia general, pero si el paciente está crítico tenemos que acortar nuestro protocolo diagnóstico. En general, ¿qué secuencias solemos hacer? Las secuencias convencionales que tenemos son las secuencias T1, las secuencias ponderadas en T2, el FLAIR, la difusión y las técnicas para la detección de sangrados, que son los gradientes ecos y las imágenes de susceptibilidad. Y en humana sí que es verdad que tenemos técnicas de imagen avanzada que tienen el objetivo de saber si existen lesiones microestructurales que a veces no son detectables en las secuencias normales y que me pueden ayudar sobre todo a tema de pronóstico. En general, cuando hablamos de las secuencias convencionales, la FLAIR y la T2 son de las mejores que me van a dar lesiones intraaxiales, con lo cual si tenemos que acortar, T2 y FLAIR son de las más buenas, aunque es verdad que la detección de sangre necesitaríamos combinarla con la T1 o con las técnicas de gradiente eco y las técnicas de susceptibilidad. Y bueno, simplemente he puesto este paper porque comenta que las técnicas de susceptibilidad, si la tuviéramos, pues nos ayuda a detectar mucho mejor la presencia de lesiones en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Y respecto a las técnicas de imagen avanzada que realizan en humana para los traumatismos craneoencefálicos, tenemos las técnicas de difusión, ¿no? Que son unas técnicas que están basadas en las técnicas de las difusiones. Es una tractografía que básicamente lo que hace es evaluar los tractos de la sustancia blanca mielinizadas y pues nos mira si existe patología en esta sustancia blanca, principalmente estructural, que no haya podido quizás detectarse en otro tipo de secuencias. Otra técnica que nos podría ayudar es la espectroscopía. La espectroscopía lo que hace es que nos da una intensidad de señal en función de los metabolitos encefálicos, y los metabolitos sabéis que variarán en función de la densidad y la viabilidad de las neuronas, de la densidad de las células gliales, del daño que haya y de la isquemia y de la hipoxia. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Pues los metabolitos que miramos son varios en función de lo que queramos mirar. Por ejemplo, la viabilidad neuronal viene por la N-acetilaspartato, la creatina viene para la energía celular, la colina, es decir, tenemos una serie de metabolitos que tienen una determinada función y yo, mirando mi región de interés del tejido cerebral, puedo determinar qué tipo de metabolitos se encuentran más altos o más bajos. Y de hecho, se ha visto que en traumatismos craneoencefálicos sube la colina y bajando la N-acetilcisteína sugieren un daño axonal importante. Y respecto al lactato, pues bueno, sube de manera solo esporádica y en casos severos, con lo cual, bueno, es una técnica que es algo más, que sobre todo en humana, nosotros en veterinaria solo es de alto campo y hay pocos sitios que lo hagan, se puede realizar. Y luego tenemos las últimas, que son las técnicas que son por perfusión, que básicamente lo que sabemos que tras un traumatismo craneoencefálico existe la autorregulación, es decir, la capacidad que tiene el encéfalo o el cuerpo para garantizar una perfusión sanguínea al encéfalo se nos daña en traumatismos craneoencefálicos, y tenemos también daños de la barrera hematoencefálica y tenemos daños vasculares, con lo cual tenemos múltiples técnicas en las cuales lo que queremos ver es el grado de perfusión dañado que tiene ese tejido encefálico. Y son técnicas que son técnicas muy modernas y muy utilizadas en medicina humana, y en veterinaria poquito a poco estamos cada vez llegando al paso de medicina humana, ¿no? La resonancia magnética nos sirve también para establecer el pronóstico. De hecho, existe este paper que es muy interesante de Elsa, que os podéis descargar si queréis, que es un paper de acceso abierto, porque el Internal Medicine es una revista de acceso abierto, que lo que hace básicamente es, pues divide a los pacientes en 6 grados en función del nivel de lesión intraaxial o el nivel de lesión que observan en la resonancia magnética. El grado 1 es una resonancia normal, mientras el grado último son lesiones muy extensas a nivel del tronco del encéfalo, y lo que hacen es que correlacionan la resonancia magnética
y el grado que ellos ponen de severidad de la resonancia magnética con la evaluación neurológica del paciente, ¿no? Y entonces, pues dicen que existe una correlación entre el grado que yo veo de resonancia magnética y el pronóstico del paciente. De hecho, una de las cosas también que miran es el grado de desviación de la línea media y normalmente pacientes que tienen más de 4 o 5 milímetros suele también verse asociado con mal pronóstico, ¿no? Con lo cual la resonancia es algo que nos puede ayudar en el momento en que hacemos la resonancia magnética en predecir un poco cómo va a ir el pronóstico de ese paciente. Y también está descrito en gatos, lo que pasa que en gatos los hallazgos son un poco diferentes a los observados en el estudio de perros. En los gatos quizás es un poquito más nuevo el estudio y básicamente dice que los gatos que tienen lesiones lesiones bilaterales o multifocales en T2, que existe gran efecto masa, que hay herniación caudal transcentorial y que hay lesión en la región perifaringia, trauma orbital, tiene mal pronóstico. Sin embargo, a diferencia de lo que vieron en perros, los gatos que tienen lesiones en la fosa craneal caudal o que tienen mucha lesión de parénquima encefálico afectado, no se encuentra asociado con pronóstico, o sea, a diferencia de lo que ocurrió en perros. Con lo cual, simplemente tener en cuenta que algunos de las características de la resonancia magnética en el momento de la admisión de los perros y los gatos sí que son compatibles con pronóstico, pero que difieren en ambas especies. Y luego una cosa que hay que tener en cuenta en pacientes con traumatismo craneoencefálico es la presencia, que quizás no son de manera inmediata, es la presencia de lo que se llama el síndrome de la silla turca vacía, ¿no? El empty sella se llama. Sabéis que la silla turca, pues, o este síndrome consiste en la herniación del espacio supracnoideo a nivel de la silla turca y que consiste en una disminución del tamaño total o parcial de la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, de manera retrospectiva, en un centro vieron cuántos pacientes tuvieron la silla turca. Entonces dijeron porque, perdonar, sabéis que en pacientes con traumatismos craneoencefálicos es posible encontrar o es posible tener alteraciones endocrinas postraumatismo craneoencefálico por daño de estas estructuras. Entonces, cogieron pacientes con síndrome de silla turca vacía y vieron qué cantidad de ellos tuvieron endocrinopatías. Y vieron que muy pocos tuvieron endocrinopatías asociadas, con lo cual dijeron que a lo mejor esto puede ser un hallazgo incidental. Con lo cual, existe cierta controversia porque dijeron que en medicina humana, si os fijáis, hacen un estudio o han hecho varios estudios en los que dicen, bueno, ¿qué utilidad tiene la resonancia magnética o el TAC en traumatismos craneoencefálicos casi de manera inmediata? Y vieron que el 40% de las personas que fueron a un TAC en las primeras 24 horas después de un traumatismo craneoencefálico, el 40% tuvieron un síndrome de la silla turca detectable en las pruebas de diagnóstico por imagen. Y aquí un 30%. Con lo cual, bueno, hay cierta diferencia entre perros y en personas, pero que simplemente que sepamos que a veces el síndrome de la silla turca puede ser un hallazgo incidental, puede ser un hallazgo secundario a un traumatismo craneoencefálico o puede ser a veces asociado o no a endocrinopatías que el paciente pueda tener. Y hasta aquí un poco. Muchísimas gracias por la atención y bueno, ya que dos me acabo de ver que me pongo nervioso porque sabía que estaban allí. Estoy controlando, ¿eh? Doctor Es que Carlos. lo sabía, es que lo sabía. ¿Pero dónde estás? ¿Estás en un trastero? ¿Qué es esto? ¿En el garaje de tu casa? Pues mira, chavales, tengo el puerto ahí, el puerto de Palma. Dios mío. El puerto ¡Qué de envidia! Mallorca. Contrátame, tío, contrátame. Yo De quiero la- hacer una residencia contigo, tío, en No Mallorca. tengo suficiente dinero para Eso contratar sí, en a Mallorca. No, este... residencia. Págame 1.500 pavos y me voy a Mallorca. Venga, Bueno, venga. mira, a ver, si tenemos preguntas de los participantes, que hoy tenemos pocos conectados, pero el doctor Rode tiene Las una va a pregunta. contestar el doctor Ródenas, que tiene mucha Tengo experiencia. una pregunta. Una charla estupenda y perfectamente No, explicada. Yo simplemente decir que el artículo de la empty sella turca, que sí que es muy interesante, pero
estoy de acuerdo un poco de que no creo, yo creo que en muchos casos es incidental lo que se encuentra, más que, bueno, en mi opinión, creo. Pero bueno, Sí, sí, aquí dice que normalmente se asocia más a, ¿no? a los apoplegias o a otras cosas que hayan tenido y que muy pocos, sí, que son incidentes. claro, pero la Sí, sí. apoplejía finalmente simplemente es el adenoma con hemorragia. Sí, sí. Es lo que Pero, se denomina apoplejia. Luego no creo, se puede asociar, creo, estadísticamente, quizás en el estudio, pero no creo que tenga relación con la silla turca vacía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Finalmente la apoplejia es, bueno, una hemorragia definida en humana con un adenoma de hipófisis con sangrado, pero sí, bueno, pero muy yo interesante el punto. Yo creo que, bueno, me sorprendió un poco lo de humana, ¿no? Que dice que el 40% y el 30% de las personas que van a TAC y RESO tienen emtisela después de un traumatismo craneoencefálico. claro, Cosa que yo que no... habría que... yo creo que en veterinaria todavía no tenemos tantos casos para relacionarlo, que habría que estudiar más en eso, pero es interesante, sí. Sí, no sé, yo he tenido pocos casos de alteraciones endocrinas post-trauma craneoencefálico. Yo no sé si has tenido tú muchos o has No, tenido alguno. no, de hecho el primer artículo que se describió, si mi memoria no me falla, hablamos ya del 1990 y pico, fue Simon Platt con un Addison secundario a un trauma craneoencefálico hace muchos años. Yo he tenido alguno que creamos, sospechamos por el trauma craneoencefálico dañando hipófisis, que hemos tenido también Addison y tal, pero bueno, demostrarlo es complicado, pero Es sí, difícil. es raro. Bueno, a ver si alguno de los participantes tiene una pregunta para el doctor Carlos. Habla de tractografía, doctor Ródenas, que estás He ahora visto los especializado. artículos de perfusión, tractos, etcétera, de difusión tensor-imagen. Estamos trabajando mucho en ello. Vamos ahora a presentar unos cuantos estudios, creo que interesantes. No en trauma craneoencefálico, porque desgraciadamente no tenemos tantos casos de trauma craneoencefálico como no es como tumores o vasculares, es más raro. No tengo mucha experiencia realmente en perfusiones. Ahora estamos estudiando mucho las perfusiones en tumores y en vasculares. Trauma craneoencefálico no, desgraciadamente no vemos tantos y que lleven resonancia, porque al final, como sabes tú bien, les haces un TAC de urgencia y luego, pues si mejoran, no van a la resonancia. Pero es interesante, las perfusiones me ha gustado, es muy interesante. Bueno, para un segundo curso muy probablemente tendremos ya información adicional una vez publique los estudios. No, los publiquemos todos, pero es interesante. Me ha gustado mucho, sobre todo el enfoque de perfusiones para mejorar todo el pronóstico de trauma craneoencefálico. La perfusión creo que es el futuro. Dentro, no es la solución, pero dentro de avanzar de manera no invasiva a la hora de diagnosticar tumores, mejorar el diagnóstico en vasculares, traumas, etcétera. Creo que, bueno, que estamos superándonos cada día, poco a poco, ¿no? Bueno, es una prueba funcional dentro de algo que se considera meramente anatómico, ¿no? Entonces, le quita un poco a la resonancia magnética solo esta marcada de que era simplemente para evaluar anatómicamente cómo se encuentra el cerebro. Ahora ya con la percusión tendremos más información del estado funcional del cerebro, ¿no? ¿O no? Sí, bueno. A mí, a ver. A los dos, son los dos neurólogos. Ródenas hace más perfusión que yo. No, creo que es una prueba más, ¿no, Carlos? Creo que es una prueba más no invasiva, que es lo principal, Sí. que nos puede ayudar a enfocar mejor, como hacen en humana, pues todo tumor cerebral ya se lleva una perfusión, porque hay estudios donde hasta un 97% con histopatología saben el tipo de tumor. Ojo, eso es muy bueno. Y sobre todo puedes categorizar si es edema peritumoral o infiltración células gliales, principalmente en gliomas, claro. Sobre todo en vasculares, ver el core, ¿sabes? Ver, claro, es muy importante cara a pronóstico. En medicina veterinaria creo que en vascular todavía estamos a 100 años, porque es muy difícil como en humana, que es verdad que nos venga el perro con 6 horas para poner luego el tratamiento en función de la perfusión, claro, porque necesitas ponerlo, ¿no?, en unas 8 horas, las estreptopinasas, etcétera. Entonces, pero es importante saber que ya, yo creo que en unos años, decir,
podemos ver ya el cole, podemos que esto es funcional, esto no es avanzar, no ver solo pues, una imagen en T2 como antaño y como siempre lo hacemos. Bueno, yo creo que es avance y muy importante. Y como tú has dicho, Carlos, Sí, poco a en poco. trauma craneoencefálico no tengo ninguna experiencia, realmente tampoco. Es que pero no creo que no hay mucho, todo es de humana, porque no hay es de caso humana, claro. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. poco a poco. Muy Ródenas y bien, tal. pues a ver, la próxima la haremos los tres desde el trastero donde estás. Nos vamos. Nos vamos todos a Mallorca. Muy Me he tenido bien. que venir aquí porque está la niña ahí para no despertar a la bebé. Ya. No te preocupes. Es lo que tiene. Mira donde tengo yo al niño para que no me le despierte, este que habla un poquito duro, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos por su besazo, tío. participación. Carlos, Igualmente, muchas gracias. Gracias por tu Oye, ponencia. enorme la charla, tío. Que la vimos más de la mitad, más de la mitad. Estábamos conectados. Mientras estaba la mía. Hombre, cuídense mucho Madre mía, todos. ¿Qué pasó? Si Nada, un tienen- abrazo, me alegro mucho de veros. Y si tenéis Un abrazo, cualquier duda, nos enviáis un email y yo encantado de cualquier duda que Pero por supuesto, acuérdense que preguntas a través de betcamp.specialist@gmail.com y se las haremos llegar al doctor Carlos Ross para que las responda. Y si no, a través del chat, que tenemos el grupo para el diplomado de diagnóstico por imagen avanzada en tomografía y resonancia magnética. Ahí también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Finalmente, no siendo más, les recuerdo nuestra próxima conferencia con la doctora Silke Hedge, una de las referentes mundiales en neuroimagen y que estará hablando de tomografía en encéfalo. Es una charla muy interesante, espero todos nos puedan acompañar. No siendo más, Carlitos, nos despedimos desde acá, desde Chao, un Valencia. besazo, Un Carlos. abrazo. Buenas noches. Y para Beso. todos, feliz tarde en Latinoamérica y feliz noche aquí en Europa. Hasta luego.